discípulos, a María Magdalena, a las mujeres, a María Santísima. Yo me voy a ver. Nunca la tierra volverá a ver a Cristo físicamente. El Cristo histórico pasó y fue por un grupo de personas que lo vieron. El Cristo histórico sabe Dios cómo fue. Ese Cristo de la misericordia, ese no es Cristo. Eso es un dibujo humano. Eso no es Cristo. Yo no sé cómo es Cristo. El Cristo histórico se fue y se perdió entre las nubes. Y Cristo dice, no me volverán a ver, pero el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar y me vas a saber. Y te daré una clave de que mi presencia está en medio. En medio de la pérdida, en medio de la promesa. La pérdida fuerte, porque será débil. Pensábamos que esto iba a mejorar y estar con nosotros en nuestro camino. Pensábamos que esto iba a ser. Y cuidado que sufrimos y lloramos un montón de Viernes Santo, le dicen los discípulos, wow. Y nosotros pensábamos que estábamos perdidos, cuando ya levantamos, cuando estemos riendo, cuando estamos con nosotros, se nos venimos de la vida. La Biblia dice que te va. En medio de la pérdida, los discípulos perdieron, hermanos, perdieron. En medio de la pérdida, hay una promesa de parte de Cristo. Escúchate bien. Esa es la situación de los discípulos, esa es la situación de nosotros. Me han hablado de la pérdida, de lo que he perdido, y me han hablado de una promesa. En medio de la pérdida y de la promesa, los discípulos se fueron a rezar con la Virgen María, y después de la ascensión de Jesucristo el Señor, y por más que los ángeles dijeron que hacen ahí pasmados mirándose al cielo como si aquí no hubiese pasado nada, váyanse. No se queden estupefactos ante la realidad de la vida, muévanse. Y se metieron otra vez en el segundo piso del cenáculo y cerraron las puertas y con cobardía se metieron allí. Eso fue lo que pasó después de la ascensión de Cristo. Es que no escuches la palabra de Dios en medio de tu situación difícil, en medio de la pérdida, en medio hay una promesa por parte de Dios. No te hundas, no te encierres. No me da pena porque Cristo se va, Cristo se tiene que ir y ascendió al reino de los cielos porque tiene que estar sentado a la derecha del Padre. ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Qué usted cree? Porque se dio por 3 años en vida pública, porque se entregó, porque murió. ¿Usted no cree que Cristo se merece ser coronado de gloria y sacado en nombre de Dios? A la derecha del Padre. ¡Vete! ¡Suéltalo! ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡Claro que sí! ¿Cómo que no? Exaltado el Señor, exaltado y lleno de gloria, Cristo Jesús. A la derecha del Padre coronado. Todo está cumplido, claro que sí. Ven a mi derecha. Se lo merece. En la pérdida nos duele, claro que sí nos duele, pero escucha la promesa. Ante la pérdida hay promesa. Se ha restaurado todo. En mi nombre yo estaré con usted todos los días hasta el final del tiempo. Y no se vaya a Jerusalén hasta que no reciban las cosas de Dios. Y me voy a manifestar a través de un espíritu que les voy a dar. Y estaré con ustedes en medio de la desgracia. ¿Cuántos no me creen en la promesa de Cristo? La promesa de Cristo en medio de la pérdida y de la promesa. Escúchame bien, la gente se mete entre la pérdida. Nos gusta meternos ante la pérdida. ¿Tú sabes por qué? Porque es lo más real que yo tengo. Escúchalo bien, escucha la palabra de Dios. Hay promesa que se cumple para aquel que cree. No te aferres a la eternidad en el nombre de Dios. Nos aferramos a la pérdida, nos aferramos a la depresión, nos aferramos al llanto, hermano, semana. Es que la pérdida ocurre cuando se pierde un ser querido. Claro que sí, yo lo entiendo, se perdió, se fue y ya no está. Pero no te aferres a la muerte. No te aferres al vacío. Escucha la palabra de Dios. Tú debes levantar en el último día. Y el que muere creyendo en mí tendrá vida para siempre. Esa es la promesa. ¿Qué es lo más real que tú tienes? ¿La promesa o la pérdida? La pérdida. Lo más real que tenemos es la pérdida. Porque la promesa es invisible.
Porque la promesa no se ha materializado. Porque la promesa está ahí, yo no sé cuándo viene. Lo más real que yo tengo que es el luto, el duelo, la enfermedad, el dolor, la pérdida del trabajo. ¿Y qué? Me pongo ahí. E hizo el sufrimiento, escúchame bien. Entre la pérdida y la promesa, ascensión por parte de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la clave. En medio, tú decides. Cristo te ve un poquito hacia el frente, no contigo. Y cuando tú des el primer paso, la promesa se cumple. Cada por huele podemos ser queridos, claro que sí. Que se vaya el ser querido, que desaparezca el ser querido. Y cuando desaparece el ser querido, no se va a desaparece todo cuanto había alrededor de él. Y usted sabe que hay que meterse al cuarto y hay que sacar la ropa del ser querido que se murió, hay que sacar los pantalones del ser querido que se murió, hay que sacar las propiedades que tenía el ser querido que se murió, hay que limpiarlo todo porque desapareció. No te apegues, que es la promesa de parte de Dios. No te apegues, te vas a deprimir. O sea, ¿por qué tú en medio de la tragedia, en medio de la pérdida y de la esperanza, por qué tú te aferras al dolor? ¿Por qué te sigues metiendo de sufrimiento en el nombre de Dios? Ten fe y mira hacia adelante. La promesa se cumple cuando yo doy el primer paso. Hermano, semana, el mar rojo no se abrió por la mitad para que el pueblo saliera de Egipto, a no ser que alguien diera el primer paso en el nombre de Dios. La promesa está ahí. Si se mueven a vivir el mar en dos, y pasarán de un lado hacia otro, pero alguien tiene que hacer al revés. La promesa está ahí, hermanos y hermanas. El que goza la promesa es el arriesgado en nombre de Dios. El que sale de la penuria es aquel que sale de qué? Arriesgado con su Cristo. Él es él. Y me muevo adelante. Creo, soy arriesgado. La relación está en aquellos que son atrevidos. Gloria a Dios. ¿Es usted atrevido? ¿Es usted atrevido? Le pregunto, ¿es usted atrevido? Usted es bien atrevido para creer, hermano, semana que comprando billetes de la lotería se va a pegar. Usted es bien atrevido. Usted es bien atrevido a pensar que el mundo va a cambiar porque estoy jugando al pegate. Usted es atrevido, sin vergüenza. No me venga con paquete y mire ese ahora en este momento. Usted es un atrevido. Les han hecho promesas en este mundo que no son ciertas, que no se cumplen, y usted ha creído en ellas.